¿Cómo están, amada familia? ¿Bien? ¿Con gozo? ¿Con fe? ¿Con paz? ¿Con gozo en lo que somos en Cristo, en lo que tenemos en Él? Es maravilloso a cada día que se nos va alumbrando, que se nos va aclarando el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A cada día que se nos aclara el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Nunca más vamos a ser los mismos. Va a haber un cambio, un desarrollo, un crecimiento. Va a haber un nuevo mover en nuestras vidas. Porque cuando no hay eso, hay monumentos, pero no movimientos. Nos quedamos, pero esta vida crece, se sigue moviendo. Heráclito, el filósofo, dijo, lo único permanente es el cambio. Lo que no cambia no se queda estático, o avanza o retrocede. Y nosotros avanzamos en Cristo, en entender esta verdad gloriosa. Así que bienvenidos a todos, amados, amada familia, amados hermanos en Cristo. Muy feliz de verlos, de compartir con cada uno. La verdad que, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Porque unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Apolos era un elocuente ministrador, servidor de la palabra de Dios, que según estudiando la historia eclesiástica, dice que había sido instruido por un filósofo judío, pero un hombre humilde de corazón, que fue enseñado en la verdad del nuevo pacto por Priscila y Aquila. Entonces todos se iban tras esa elocuencia, tras esa sabiduría en las palabras, porque la filosofía, ¿para qué vamos a decir que no? Sí, es maravillosa, pero está vacía de la vida. Lo único que contiene la vida es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, unos decían, a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Apolos. Y Pablo, el apóstol Pablo, dijo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Solamente servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Entonces, amados, el título más grande que un ser humano puede tener es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios, amado, que entendió su posición, que entendió el antes y entendió el después de esa obra gloriosa de la cruz. Por eso es que el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia de Cristo no es simple, pero simplifica la vida de aquellos que lo entienden. Simple es una palabra que habla como inexperto, como que se deja influenciar fácilmente, alguien que no advierte el peligro, lo dice Salomón en Proverbios, el avisado ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Pero simplificar significa hacer fáciles las cosas, hacer fáciles las cosas que podamos entender. Y este es el evangelio de la gracia de Cristo Jesús, el Señor. Entonces, el deseo del amor del Padre es que tengamos salud abundante. Cuando Cristo vino, dijo, yo deseo que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. El deseo del amor del Padre desde el principio ha sido una salud abundante, una salud relacional, una salud
emocional, mental, almática, una salud material. Porque Dios nunca diseñó al hombre nunca el hombre fue diseñado para la escasez o la limitación. El hombre fue diseñado desde el principio para la abundancia. Cuando Dios dijo, hagamos, estaba participando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y veamos lo que dice Génesis 1:27, que lo busqué en una versión que simplifica también, que nos hace entender. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Yo aquí lo que veo es un deseo de Dios de una vida altamente productiva, de una vida de multiplicación, de expansión. Así creó al hombre, así nos creó. Ese fue el deseo desde el principio del amor de Dios, que podamos tener comunión con Él, porque la comunión con Él es lo que opera la productividad, la expansión, la multiplicación. Pero ¿qué pasó? El primer hombre, no entendió y se apartó de este orden de Dios. ¿Y qué sucede cuando el ser humano se aparta del orden de Dios? Dios le dio una palabra y le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer. En el centro de ese huerto, de ese Edén que significa delicias, estaba el árbol de la vida, que nos muestra a Cristo desde el principio, porque Él es eterno. De todos los árboles del huerto podrán comer, incluyendo el árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del mal no podrán comer, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? El hombre comenzó a oír otra voz que encandiló e hizo eco en su alma y le dio el engaño de las palabras que él comió. Y decidió dejar el orden de Dios, ese orden del Espíritu, ese orden maravilloso de su amor. Eso es lo que dejó el hombre. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien deja el orden de Dios? Entra en caos. Porque ¿qué es lo opuesto al orden? Usted va a decir desorden, pero la palabra más exacta es caos. El caos. Entró el caos. El desorden produce un pensamiento errático, un pensamiento de confusión que queda inhabilitado para gestionar, para resolver problemas. El caos produce cansancio, fatiga, ansiedad a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Entonces, amados, podemos decir todos, pero Dios, es que si entendemos el amor y la gracia de Dios, nuestra vida va a ser diferente. Pero Dios, ¿qué pasó cuando el hombre desobedeció, pecó? Quedó desnudo. Mejor dicho, estaba desnudo, pero no
lo sabía, no lo sentía porque la gloria de Dios lo cubría. Pero al ver su realidad, porque ese es el engaño. Ese es el engaño de la ciencia del bien y del mal. Nos prometen cosas que parecen, pero no son. El hombre vio su desnudez y vio todo lo que le faltaba. Y quedó con tanto temor que se escondió. Después de que todos los días se paseaba en la tarde abrazado del Padre, comunicándole, hablando, teniendo comunión maravillosa con Él. Se escondió. Pero Dios no desistió de su firme propósito de amor y lo buscó. Y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió: tuve miedo y me escondí. Entonces el Señor, que ya lo sabía, ya sabía porque Él lo sabe todo, le dijo: ¿y por qué tuviste miedo y te escondiste? Seguro que comiste del árbol que te dije que no comieras. Pero ¿qué fue lo que estableció inmediatamente? Una promesa gloriosa. Amados, el Evangelio eterno de Dios no solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento. El Evangelio eterno de Dios está desde el principio. Nosotros lo podemos encontrar, el Evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí nosotros podemos ver la primer promesa que tiene que ver con este Evangelio maravilloso. Génesis 3:15 dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces, cuando nosotros hablamos de cabeza, podemos ver autoridad. Ese sistema de engaño fue avergonzado, despojado en la cruz del Calvario. Colosenses 2 lo dice: en ese desfile triunfal de Cristo Jesús el Señor, despojó, despellejó, avergonzó a todos los principados y potestades. Entonces, el Evangelio de la gracia de Dios es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no lo entendemos? Nosotros estamos hablando que este Evangelio está desde el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento. Jesús levantó a hombres indoctos que no conocían a profundidad esta ley. Levantó a Pedro, a Juan, que eran pescadores. Y la gente, cuando los escuchaba, se admiraban de tanta sabiduría y decían: ¿quiénes son estos? Son hombres sin letras y del vulgo. ¿Pero por qué hablan con tanta sabiduría y autoridad? Y ellos reconocían: se nota que han estado con Jesús. Pero Jesús también habló a los escribas de la ley, porque Dios da oportunidad a todos. Les dio oportunidad para conocer este Evangelio de la gracia. Les dio oportunidad para conocer el establecimiento del reino de Dios, este reino de luz que canceló las tinieblas, que trajo un nuevo orden, el orden de la luz que canceló las tinieblas, y lo podemos ver en Isaías.
Está en Isaías y también en el Evangelio de Mateo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y eso se replica hoy. El pueblo en tinieblas ve gran luz. ¿A través de quién? A través de la iglesia, a través de este hijo corporativo que manifiesta lo que es. Amados, usted no tiene luz, usted tiene un ADN de luz, porque Él, Cristo, es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas, pero nosotros ahora somos hijos de Dios, tenemos su ADN, entonces usted no tiene luz, usted es luz. Y Jesús lo dijo, no nos inventamos aquí nada. Jesús dijo, ustedes son, diga, somos. Ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Es verdad. Entonces, vamos a ver aquí en Mateo 13, 52, cómo Jesús está hablándole a los escribas, doctos en la ley, pero que también Él los iba a necesitar para el establecimiento de este nuevo orden, de este nuevo pacto, porque los discípulos iniciaron este cambio, pero Él necesitaba también de estos escribas que abrazaron, que entendieron el nuevo pacto, que ya estaba profetizado y hablado desde el antiguo, porque hemos visto que los profetas del antiguo pacto inquirieron diligentemente en esta gracia destinada a vosotros, dijo el apóstol Pedro. Pero entendieron que no eran para ellos lo que conocieron, sino para ustedes. Nosotros estamos en este evangelio del reino, en este evangelio de la gracia de Dios. Entonces aquí dice, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. El título de este mensaje es Orden o Caos. Y estoy hablando del orden nuevo del Espíritu. Estoy hablando del nuevo pacto, que cuando lo entendemos se van a ordenar las cosas en nuestras vidas. Aquí dice que el hombre docto, entendido, que abrazó este evangelio, va a sacar de su corazón tesoros nuevos y tesoros viejos. El Señor necesitó de un escriba docto, estudiado a los pies de Gamaliel, para afirmar, para fortalecer, para llevar este evangelio a los gentiles y también alinear a los judíos. ¿Por qué? Porque alineó al apóstol Pedro y le dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pero el amor de Dios transformó la vida del apóstol Pedro y él mismo dice en su segunda carta, hablando del apóstol Pablo, dice que hablaba cosas que eran difíciles para los indoctos de entender, pero que por el Espíritu se pueden entender. Entonces, amados, el hombre docto, el que ha conocido la ley, también Jesús lo utilizó. Utilizó al apóstol Pablo. ¿Pero para qué? Cuando nosotros conocemos verdaderamente la profundidad de algo y pesamos la profundidad de lo nuevo, de lo fresco, vamos a operar en el bien de aquellos que ministramos. Y esto le pasó al apóstol Pablo. Muchos dudan de la autoría del libro de Hebreos, pero cuando tú lees y lees y lees las cartas del apóstol Pablo, vas a
ver la forma, cómo describe, cómo habla, cómo se conduce. Y yo particularmente, esto lo tomo a mi cargo, creo que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Entonces él está mostrando lo que era el antiguo pacto en Hebreos, porque ellos estaban sufriendo esa transición, esa reforma en la mente. Y en el capítulo 9 de Hebreos nosotros lo vemos, y él dice que están todavía las abluciones, que están todavía ciertos sacrificios, ciertas cosas, ¿hasta qué? Hasta que venga la reforma. Y esa reforma abrazaron algunos, otros no, porque hay un libre albedrío. Pero también creo que en este tiempo Dios está estableciendo una reforma en su iglesia, la reforma del pensamiento para no mezclar pactos, para encontrar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo en toda la Biblia. Entonces, hace tiempo vi un programa de una señora que la habían filmado, obviamente que le pidieron permiso para hacerlo, una acumuladora de cosas. Tenía un pequeño espacio en su cama para dormir, pero su cama y todo su cuarto era lleno de cosas. Era un desorden tan terrible. En otras palabras, era un caos. Comenzaron a tratar con esta mujer el desorden que tenía interno, porque el desorden interno se va a plasmar en lo externo. Entonces, eso es lo que pasó con Adán. El desorden que se operó después de su desobediencia pasó a toda la raza humana. Y toda la raza humana quiere vivir en su propio orden, no en el de Dios. Y por eso es lo que vemos hoy, por eso es que vemos el caos en el que vive la gente. Pero madurez, perfeccionamiento, hemos entendido que es soltar, que es despojarnos. ¿Para qué? Para que quede lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, todo maestro de la ley que ha sido instruido en el reino, en el evangelio de la gracia de Dios, de su corazón va a sacar tesoros nuevos y tesoros viejos. ¿Para qué? Veamos por favor Hebreos 8:13. Aquí nos los aclara el apóstol Pablo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Dios utilizó la sabiduría de este hombre, utilizó todo lo que él había aprendido de la ley. Era un hombre docto, un rabino, un hombre conocedor profundamente de la ley. Pero este Señor es maravilloso y nos sorprende. Levantó gente sin letras y del vulgo para que inicien un cambio, con esa fuerza, con esa pasión. Pero asimismo levantó a un maestro de la ley para que con la misma fuerza y pasión pueda defender la causa del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús el Señor. Y para poder entender, para poder apropiarnos, para poder permanecer sin salirnos del orden de Dios, entendiendo que estamos hablando de la carrera de la fe, porque venimos construyendo. La carrera de la fe tiene un objetivo, tiene una meta. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos dejar el orden de Dios, el orden nuevo del Espíritu? Vamos a distorsionar la dirección. Puede ser
que seamos corredores muy veloces, pero si la dirección de nuestra carrera no está en la meta, en el objetivo, vamos a correr en vano, vamos a dar vueltas en círculos en vano. Entonces, muy importante poder entender el orden de Dios, porque cuando hablamos de orden, tenemos que entender que el orden es la expresión del amor de Dios. Amados, el orden es la expresión del amor de Dios. Pero cuando la gente, muchas, no voy a generalizar, pero la mayoría cuando escucha esta palabra, orden, siempre o generalmente no la asocia con amor, la asocia con imposición, con disciplina, con tiranía. Pero qué importante es entender el orden de Dios, porque el orden de Dios expresa su amor. El orden de Dios nos preserva la vida gloriosa que portamos, la vida de Cristo. ¿Cuál es el ataque que los hijos de Dios tienen? Todos pasamos por luchas. Este evangelio de la gracia de Dios no nos exime pasar las luchas de la vida. Pero el ataque, ¿a dónde va? Cuando te ataca tu cuerpo, tu economía, tu matrimonio, tus finanzas, va a separarte de Cristo. Va directamente a que nos apartemos del orden de lo que somos en Cristo. Entonces, cuando no entendemos que el orden es la expresión del amor de Dios, vamos a ser enemigos del orden. Y vamos a vivir en caos. Porque lo que está dentro se va a manifestar afuera. Así que, amados, abracemos el orden de Dios. Abracemos el nuevo orden del Espíritu, que es usted y yo somos hijos amados de Dios. Somos hijos de la gracia. Tenemos una nueva creación, un nuevo ADN, una nueva posición como hijos de Dios en este reino. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Lo maravilloso de esto es que Dios respeta tu libre albedrío. Te respeta tanto que por eso es tan necesario entender el orden de Dios, porque cuando no lo entendemos podemos estar trabajando en contra de nosotros mismos. Entonces, amados, todos nosotros venimos de situaciones difíciles, a veces de fracasos matrimoniales, de fracasos económicos, de situaciones muy duras, muy difíciles. Venimos de frustración, de dolor, de una baja autoestima, de temores. Pero ¿qué es lo que hace el Evangelio? De pronto te dicen, tú eras eso. Fracasaste en esto, en lo otro, lo que sea. Pero ahora ya no eres. Ahora eres una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es la realidad del Evangelio de Cristo. La gente que abraza este Evangelio, la gente que lo comprende, que entiende el orden de Dios, ¿saben qué? Van a ser las personas más obedientes. Porque ya no es por imposición, no es por regla, es por amor, es por gratitud. Y además por sabiduría, porque hemos entendido que obedecer a Dios nos hace bien. Los principales beneficiados de la obediencia a la fe es el que lo practica. La desobediencia es tributaria, mis amados, ¿verdad?
La desobediencia es tributaria. Se paga un alto precio. Pero nosotros sabemos que si pagamos un alto precio es por la verdad y no por desobedecer. Entonces, esto es maravilloso. Pero muchas veces estamos utilizando la fe que se nos ha sido dada en este nuevo pacto para apagar pequeños fuegos, para apagar situaciones, y cuando nuestra visión está en lo temporal, vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro enfoque apagando fueguitos. Pero cuando tu fe se eleva a lo eterno, cuando tienes fe para el plan completo, para el diseño eterno de Dios, vas a entender que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Vas a entender que si Cristo gobierna tu vida, todo aquello que te acecha, que está en tu contra, se va a tener que someter a aquel que se le dio toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si te gobierna, todo enemigo, oculto o visible, y cuando hablamos de enemigo, hablamos de circunstancias que a veces nos acechan como lobos rapaces para destrozarnos. Pero, ¿a quién destrozan? A la gente que no entendió el orden nuevo del Espíritu, que no entendió quién es en Cristo, que no entendió su posición en Cristo. Y puede ser que estemos pasando por circunstancias similares a las que estoy hablando. Puede ser, pero ¿saben qué? A pesar, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y esa situación viene un tiempo de caducidad. Lo único que no caduca jamás es la vida poderosa que portamos. Es esta vida que tiene un sello, que tiene una marca del amor de Dios. Por eso es que nuestra fe tiene que ser para el plan, para el diseño eterno, donde todo ya fue, no va a ser. Las promesas de Dios en este nuevo pacto ya no son promesas, son derechos legales que te pertenecen como tu herencia por ser un hijo de Dios. Dejaron de ser promesas. ¿Cuándo es una promesa? Alguien prometió y uno está espera. No, ahora dejaron de ser promesas. ¿Sabe por qué? Porque el entendido, por eso es que entender, los entendidos brillarán como luz a perpetua eternidad. ¿Los entendidos en qué? Los entendidos en la justicia de Dios. Mis amados, ¿por qué es tan importante entender la gracia del Evangelio de Dios? ¿Qué les pasó a los Gálatas? Estuvimos hablando la angustia del apóstol Pablo y el enojo al mismo tiempo. Fíjense, un hombre docto en la ley pudo escribir a los judíos, hebreos, pero también pudo escribir a los gentiles, a los Gálatas. Y dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la formación de Cristo? El entender lo que somos en Él, en el permitirle que nos gobierne, porque esa es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor, ¿cómo lo vemos? Tengo miedo de Dios y me escondí como Adán. No. El temor de Dios tiene que ver con el gobierno. ¿Quién te gobierna? ¿Tu viejo yo? ¿El que entró en caos? ¿O Cristo? Entonces, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, tan torpes son, tan necios son, todos los adjetivos negativos se los dice. Gálatas 3, 2.
Solo quiero que me respondan esto. Le dice, primero los trata. Tan torpes son, habiendo comenzado por el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Y la NBI dice, van a terminar tratando de perfeccionarse por esfuerzos humanos. Y aquí ya muy enojado, quiero que me respondan algo. Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que oyeron el mensaje? Amados, es que de esto se trata la fe. La fe en el diseño glorioso y eterno. No perder tiempo en una fe apagafuegos cuando entendemos, Señor, por favor, provéeme para esto, ya lo tengo. Mi papá es Dios. Papá, soy tu hija. Y estoy sirviendo a tu propósito. ¿Saben qué? El propósito de Dios siempre tiene recursos abundantes. Lo estamos viendo. Estamos viendo en este lugar, en esta casa, corazones generosos que entendieron el propósito de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Esas riquezas de pleno entendimiento, esas riquezas relacionales, esas riquezas que tienen que ver con la unidad en el espíritu, pero también esas riquezas materiales. Entonces, agradezco al Señor por la generosidad que manifiestan. ¿Por qué? Porque eso nos muestra la naturaleza de Cristo. Cuando Él se manifiesta, amados, se manifiesta con todo. Entonces, ¿recibieron ustedes por las obras de la ley o por oír con fe el mensaje? Por oír con fe se nos aclaró esto que es tan maravilloso, esto que da descanso, esto que da paz. Ya no estamos, ay, tengo que hacer esto, no, le permitimos que Él crezca, se forme, nos gobierne y se manifieste. ¿Cuál es el objetivo, la meta de esta carrera? Que perdieron el curso, se desorientaron los Gálatas. El objetivo, amados, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida, a la estatura de un varón perfecto. La perfección no está hablando de no cometer errores, está hablando de algo más allá, porque todos en esta tierra estamos en proceso, cometemos. Está hablando de esa madurez que puede gestionar, que puede administrar sus emociones. Está hablando de esa madurez que sabe elegir lo que va a colaborar con el propósito eterno, que no pierde el tiempo en cosas infructuosas de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque saben, entienden, andan en luz. Por lo tanto, la tierra está estable. Estamos hablando al revés de lo que dice el Salmo 82:5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, por lo tanto, tiemblan los cimientos de la tierra. Pero ¿qué tal una generación que sabe, que entiende, que anda en luz? La tierra va a ser estable, tu casa va a ser estable, tu hogar va a ser estable. Tus decisiones van a colaborar con el propósito eterno de Dios para que a otros se les alumbre lo que se nos alumbró a nosotros, lo que nos trajo descanso, lo que nos trajo paz. ¿Saben qué, amados? Los que nos dignificó, Dios nos ha honrado. Dios nos ha honrado al vivir en nosotros, al venir a vivir este Dios santo, perfecto. Vino a vivir
en un corazón imperfecto, pero que a medida que va exponiéndose a la verdad de la palabra, entiende que ese corazón viejo fue cancelado en la cruz y que se le dio un nuevo corazón, que se quitó el corazón de piedra y se le dio un corazón de carne, un corazón sensible a su voz. Es que esto es maravilloso. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 5:7, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué verdad? La verdad de la justicia de Dios. Ellos se dejaron embaucar por doctrinas de la ley de Moisés. ¿Saben por qué? Porque malentendieron, porque el pacto antiguo era un pacto condicional. Tú haces y yo te bendigo. Entonces estos judaizantes le dijeron, ¿cómo es así nomás lo que dice Pablo? ¿Que van a ser bendecidos sin hacer nada? No, no es verdad. Perdieron el rumbo, perdieron la dirección y volvieron a las obras de la ley, a ese pacto condicional. ¿Sabe por qué? Porque si ellos obraban, si ellos hacían, estaban justos, se los nombraba como justos. Todo el antiguo pacto habla de justos. El justo heredará la tierra, el justo. Pero ¿qué pasaba cuando fallaban? Tenían que hacer sacrificios para mantener su justicia. ¿Sabe para qué? Por interés de la bendición. Pero nosotros, pero nosotros. Nuestra bendición es Cristo. Nosotros no hacemos sacrificios ni nos portamos bien para tener algo de Dios, porque su gracia nos estableció en un orden nuevo. Hacemos las cosas bien, nos portamos bien, no por interés, no por temor, sino por amor. Esto es maravilloso. Entonces, mis amados, quiero hablar 3 puntos para mantenernos enfocados en el propósito, en la meta de esta carrera maravillosa. Y dice el apóstol, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amados, los Gálatas volvieron a una dispensación anterior, pero el misterio escondido desde los siglos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay esperanza en el ser humano sin Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amados, cuando Cristo se nos forma, cuando Cristo se manifiesta, Él se manifiesta con todo. Se va a manifestar con esa sabiduría eterna y gloriosa que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, la sabiduría oculta, eterna, destinada para vuestra gloria. Eso es lo que dice. Entonces, los principados y las potestades no van a poder hablar nada, ni estar en contra de una sabiduría manifiesta de los hijos maduros de Dios. De esos hijos que pasaron por valles de sombra y de muerte, pero no tuvieron ningún temor,
porque sabían en quién y con quién estaban pasándolos. Hay procesos, todos pasamos, pero cuando esos desiertos, esos procesos son en Cristo, son muy productivos para la gloria de Dios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno es, Él es la cabeza, usted y yo somos el cuerpo. Que este cuerpo, que esta iglesia, que este hijo corporativo pueda traer el orden a la tierra, amados. Imagínense esa honra que Dios le está dando. Usted, donde vaya, donde esté, en su jurisdicción, donde esté, va a llevar orden. ¿Se imagina? El orden del Espíritu. Usted lo va a llevar. Eso es dignidad. Esa es la dignidad que Dios nos ha dado, de colaborar juntamente con Él. Porque Él dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Oiga, qué maravilloso que es Dios. Nos vamos al primer punto. El primer punto es, estaba orando el apóstol Pablo, orando por los efesios. Después de comprender todas las bondades de las riquezas de la gloria de este evangelio, él estaba orando por algo. El primer propósito es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a cada día fortalecernos en el Señor? Y esto es lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? ¿Cuál era la oración? ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Usted y yo cada día necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque cada día hay situaciones, hay noticias, como decía el apóstol Pablo, conflictos de dentro, temores, situaciones, vienen. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? El segundo punto, la fe. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mis amados, antiguo pacto Dios visitaba, nuevo pacto Dios habita en el corazón de sus hijos. Entonces, una cosa es visitar y otra cosa es habitar. Cuando tú vas de visita a una casa, no tienes ninguna autoridad para operar en esa casa. Pero cuando tú habitas una casa, tienes la autoridad para operar. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Saben para qué? La fe. Para que la fe gobierne nuestras vidas. Para que Cristo gobierne nuestras vidas por la fe. Mucha gente ha devaluado la fe a una sencilla, a una simple herramienta. La ocupo cuando la necesito para apagar un fuego. No, la fe es vida. Vivimos por la fe, dice. No andamos por vista, sino por fe. La fe, por la fe somos salvos. Por medio de la gracia, somos salvos por la fe. La fe es nuestra vida, no podemos devaluarla, a prescindir de ella. Y solamente cuando la necesite para algo. No, la fe es nuestra vida. Entonces dice, ¿a fin de qué? Fíjense que todo es un hilo conductor al propósito eterno de Dios. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. Oiga, qué maravilloso es el amor del Padre. ¿Qué me sanó? ¿Qué me sanó la timidez tan terrible que tenía? El amor del Padre. El amor de Dios. El amor de Cristo. ¿Saben qué? Vino
y dijo al Padre, Padre, he hecho todo lo que me has pedido. En la última oración, Juan 17. Para que estos que me has dado estén donde yo estoy. Eso es amor, amados. Eso es amor. No, allá abajo, arréglensela como pueden. No, nos elevó, nos estableció en esa posición de hijos, de la realeza, de amados, de escogidos, de santos, de perfectos, de completos en Él. Es que si predicamos otra cosa, estamos debilitando a la iglesia. Este es el alimento que va a nutrir nuestras vidas. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, el cimiento de nuestra vida no puede ser cualquier otra cosa. Debe ser el amor. Dios levanta herramientas para ayudarnos en los procesos, a caminar, a aclarar, a entender, como el apóstol Pablo era una herramienta. Yo soy una herramienta, cada uno de ustedes somos una herramienta. Situaciones que hay son herramientas, pero ¿qué pasa? Tu cuerpo es una herramienta. Es el vehículo donde Cristo se mueve y ministra. Pero ¿qué pasa si te enamoras de tu cuerpo? Perdemos el rumbo del propósito. ¿Qué pasa si te enamoras de la herramienta que trae el mensaje? No, nuestra pasión, nuestra fidelidad solamente es a uno solo, a Jesucristo. Podemos amar, honrar, respetar, pero la adoración, el enfoque, la entrega a uno solo, Jesucristo. Entonces, mis amados, ¿a fin de qué? Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y el Señor comenzó a ministrarme lo que engloba este amor. Comenzó a ministrarme lo que engloba este amor, la anchura, la longitud, la anchura de qué? La anchura de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La altura de su justicia. ¿Por qué los Gálatas erraron la meta? Volvieron a las obras de la ley para ser justificados. Porque se creía que cuando estaban haciendo las obras y eran justificados, los cielos estaban abiertos, tenían derecho a las bendiciones. Pero ¿saben qué? La altura de su justicia te estableció como un justo, no por obras, sino por gracia. Y esa justicia de Dios, después de la cruz, te dejó los cielos abiertos. Ya no son de bronce como en el antiguo pacto, son cielos abiertos. Eso es entender y conocer a Cristo. Entonces, la longitud inmedible, no sé si hay esa palabra, pero lo estoy inventando, inmedible, sin medida, de fe y gozo. ¿Sabe por qué? Porque una persona que le cree a Dios no tiene límites para obedecerle a Dios. No se concentra, no, pero es que no tengo. Si Dios te dijo, vas a edificar esto, vas a hacer esto, no, pero es que no hay, no. ¿En qué te concentras? ¿En tu posibilidad o en la posibilidad de aquel que te habita? Amados, esta es la vida de fe, esta es la vida del Espíritu, esta es la vida de la gracia de Dios. Entonces, no vamos a errar al blanco, no vamos a errar a la meta, al propósito glorioso de Dios. Vamos a permanecer en este orden del Espíritu, entendiendo cada día más. Y vamos a ver
cómo todas las cosas de nuestra vida se nos ordenan. Termino con esto. En el 2012 estaba en caos, situaciones muy difíciles, y estaba orando. Y mi cuerpo, como dije al principio, lo que hace el caos, estaba muy debilitado. Me recosté en mi cama así y seguía orando. Y el Espíritu me habló, el nuevo orden del Espíritu. Y ahí comenzó un proceso de entender a profundidad esta revelación del Evangelio de Dios. Y ahí su presencia era tan tremenda que me aproveché del Señor y le dije, papá, estoy muy cansada, necesito unas vacaciones, quiero ir a Buenos Aires. Era un miércoles por la tarde. Al otro día me voy al jueves en la casa de Tania. Estábamos llevando un libro, Cristianismo Verdadero, y lo hacíamos en la mesa comedora. Yo en la cabecera y ella en la otra cabecera. Ya me había olvidado de lo que le había pedido al Señor. Y Tania de la cabecera, una mesa larga, me dice, María, te invito a Buenos Aires con todo pagado. Este es Dios. No solo fuimos a Buenos Aires, fuimos también a Punta del Este. Conocí la playa Brava y la Mansa, ¿o cómo es? Ese es Dios, amados. Entonces, ¿y saben qué pasó? El caos, todo lo terrible, comenzó a ordenarse. Y Dios comenzó a sacar lo que estorbaba en la carrera. Así que la madurez nos va a llevar a soltar, a sacar y a establecernos y pararnos firmes en la fe del plan mayor, del diseño mayor. Porque en Cristo lo tenemos todo y somos más que vencedores.